tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a Pueblo Norte por el espacio brindado. Para los que no me conozcan, mi nombre es Fernando. La charla que hoy vamos a tener está referida a lo que es la empatía. Conocemos todo el machete, pero la intro del movimiento ya la dio clavo. La tengo que saltar. Bueno, la empatía, para los que no sepan qué es básicamente la capacidad de uno de ponerse en los zapatos de otro. No solamente, ¿no se escucha? Perdón, la empatía es básicamente la capacidad de uno de ponerse en los zapatos de otro. No solamente desde lo intelectual, no hablando de un entendimiento intelectual, sino desde el lado emocional. El efecto que tiene la empatía es como si fuese un espejo de emociones. La empatía lo que logra es que uno perciba lo que la otra persona está sintiendo en ese momento, con su entorno, con todo lo que implica, ¿no? Digamos, su punto de vista puro. Lo cierto es que la empatía, explicarlo como se estoy explicando desde el lado intelectual, de qué es, cómo funciona, pierde un poco. Lo puedo definir, pero es como definir cualquier otro tipo de emoción. Es como tratar de definir el amor o el miedo. Por lo tanto, la empatía, la forma que vamos a emplear de verla hoy va a ser a través de una experiencia. Pero antes nos vamos a poner un poco en contexto para explicar por qué elegí este tema. Tal vez ustedes hayan visto lo que el movimiento Zeitgeist plantea, tal vez no, y lo voy a poner un poquito en contexto. El movimiento Zeitgeist lo que busca es una mejora de la sociedad, una versión 2.0, como diría quien conoce lo que es software. Buscamos eliminar lo que es el dinero, ¿sí? Y proveer, perdón, no buscamos eliminar nosotros el dinero, buscamos que la sociedad se mueva a eliminar el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es una de las principales causantes de todos los problemas hoy en día. Ustedes dirán también, bueno, pero si quitas el dinero, entonces no hay ninguna razón para trabajar, ¿no? Eso es en principio falso. La mayoría de las grandes mentes de nuestra época no eran todos millonarios y perseguían el dinero, como puede ser Einstein, uno de los más conocidos. No era millonario ni perseguía el dinero, investigaba por pura curiosidad y por pura pasión de saber. Digamos. Pero uno de los temas que surge más a menudo cuando uno habla de lo que plantea el movimiento Zeitgeist es una economía basada en recursos, que es algo que se reserva para otra charla porque no lo puedo explicar hoy. Uno de los temas que más salta es, digamos, que el hombre es como es hoy y no puede cambiar. El hombre es competitivo y va a tratar de obtener todo lo que puede y va a tratar de sacar el provecho de los demás. Y eso es falso en realidad. El hombre en realidad es muchas cosas. El hombre es malo, el hombre es bueno, pero en realidad el hombre en sí es una potencia de esas cosas. El hombre es lo que lo hace ser. ¿Me escuchan al fondo? ¿No? ¿Quieres venir acá ahora? No. No. No, necesito pasar los dedos. Pero podés, El hombre en realidad es lo que lo hacen ser. Tenemos, no. Está bien. El hombre es el resultado de su crianza. Si bien es cierto que hay algunos elementos genéticos que afectan al desarrollo de los seres humanos, en realidad está probado por estudios, no estoy hablando de oído, está probado por estudios que por más deficiencias genéticas que tengas, si tu entorno te impulsó a hacer de cierta forma, tenés muchas más probabilidades de resultar de esa forma. Si nosotros somos todos criados en una sociedad que promueve la empatía, que promueve la colaboración, hay muy altas probabilidades de que en un futuro seamos así y no seamos personas crueles capaces de aprovecharse de los demás. Entonces, ¿cuál es nuestro contexto social? En un principio, cuando nos empezamos a desarrollar, nuestro primer entorno es nuestra familia. Nuestra familia es lo que nos define en los primeros años de nuestra infancia y es lo que en última instancia nos va a definir cómo vamos a ser en la adultez. Sin embargo, cuando vamos llegando a la adultez, cerca de los 18 años, hay otros factores que nos
que nos afectan más directamente la sociedad. Más que nada en el momento en el que ingresamos al mercado laboral. Somos afectados directamente por la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los efectos que la sociedad tiene sobre uno? La sociedad hoy en día requiere que uno trabaje para garantizar su existencia. Uno tiene que trabajar y obtener un papelito de colores que nos permite obtener alimentos y otros bienes. Lo más grave de esto es que quien no obtiene los papelitos de colores se muere de hambre. Eso es una realidad que en la Argentina es muy fácil de ver. Entonces, vamos a plantear, como le dije, esta charla está basada en experiencias. Vamos a plantear la primera experiencia. La introducción. Vamos a plantear la primera experiencia. Entonces, retomando lo que Sayers plantea, que buscamos una sociedad con unas características muy diferentes a las de hoy, ¿cuáles son las razones por las que creemos, por las que más particularmente yo creo en realidad, que esta sociedad es posible? La razón por la que elegí este tema es justamente la razón por la que creo que es posible. La empatía es lo que haría esta futura sociedad posible. ¿Sí? Entonces, vayamos al primer tema. Imaginemos nuestras vidas si hubiésemos nacido, bueno, muchos de ustedes probablemente hayan nacido en esta época, en los años 70 en Argentina, en una familia distinta a lo que hoy tenemos. Somos otra persona, somos unos bebés recién nacidos, tenemos una buena familia, buenos padres, unos buenos padres, digamos, tenemos hermanos, una familia tipo, feliz, simple. Dado que somos una familia con buenos ingresos, tenemos la posibilidad de acudir a buenos establecimientos de educación, recibimos por ende una buena educación, una buena base para nuestro futuro desarrollo. ¿Sí? Logramos acudir a la universidad, elegimos una carrera que nos gusta, nos recibimos, y ni bien salimos, empezamos a tener proyectos propios, desarrollamos profesionalmente, fundamos una pequeña empresa de la cual somos dueños. Las cosas se empiezan a ir bien, invertimos todos nuestros sueños, todas nuestras esperanzas en esta empresa, empezamos a contratar más gente, empezamos a ser productivos. Digamos que somos unos jefes, pero somos buenos jefes, no somos el jefe que anda a los gritos por ahí, ¿no? Nos llevamos bien con nuestros empleados, nos respetan por quienes somos, por nuestra forma de tratarlos, y todo va sobre ruedas. En nuestra vida personal, digamos, encontramos pareja, decidimos que es el amor de nuestras vidas y nos casamos. Si estuvo bien o mal es otro tema, ¿no? Pero decidimos casarnos, tenemos hijos, y como cualquier otra persona, lo único que queremos es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Lo mejor para nuestras vidas, y los criamos acorde a eso. Buscamos lo mejor para ellos, lo mejor para su futuro, buscamos que tengan una infancia como la nuestra o mejor en lo posible. Y bueno, como la empresa va marchando bien, el trabajo va marchando bien, la vida va marchando bien, empezamos a mejorarnos. Podemos adquirir una gran casa, como siempre quisimos, podemos adquirir un auto, que siempre quisimos, pero siendo que vivimos en Argentina, después de unos cuantos años, se desata lo inevitable, la crisis económica. La crisis económica en la Argentina es muy fuerte, golpea incluso a nuestra pequeña empresa, recién en crecimiento, ¿sí? Y después de buscar todas las soluciones posibles, después de ver cómo seguir manteniendo lo que teníamos, sin perder nada, sin perder a nadie, decidimos que por el bien mayor era necesario realizar algunos despidos, algunos recortes de personal, ¿no? Y por la tele, ¿qué vemos?
Por la tele vemos las oleadas de crimen, vemos las protestas, vemos todo el quilombo que se desata en la Argentina cada vez que hay una crisis. Y como en todas las crisis que sucede este tipo de cosas, aunque no haya crisis también, rezamos para que no nos toque a nosotros ser víctimas de un crimen, ser víctimas de alguna de estas cosas que vemos todos los días que pasan por la tele, por la radio, por todos lados nos bombardean con los quilombos que hay, los problemas que hay, y son todas malas, son todas malas. Así que bueno, estamos tenemos un poco de, digamos, sensación de seguridad, pero nuestras cosas marchan dentro de todo bien, ¿no? Sin embargo, un día cuando volvemos a nuestras casas, a la noche, esa casa que es la noche, encontramos que alguien ya entró ahí. No sabemos si nos robaron algo, vemos las cosas revueltas, no nos interesa en realidad si nos robaron. El mayor problema nuestro es que nos sentimos violados. Se metieron adentro de nuestro techo, adentro de donde duermen nuestros hijos, adentro de donde duermo yo. Y te sentís en un lugar, sentís que te sacaron todo, que no te hayan robado nada, eso es diferente. Te enterás inmediatamente cuando llamas a la policía que alguien fue detenido cerca de tu casa. Y vos, sorpresa, es uno de tus ex empleados que se ve consumido todavía, se ve que no le fue bien después de que salió de tu empresa. Esta es la primera experiencia. La finalidad de esa experiencia es que puedan ponerse al menos un poquito en los pies de esa persona de que están. ¿Qué teoría tendrían que haber sido ustedes? Una posible vida que yo he tenido un evento particular que sucedió dentro de la. En fin, vamos a ver la segunda experiencia. Supongamos también que nacimos en Argentina en los años 80. Somos otra persona distinta. ¿Sí? Somos hijos de una madre soltera. Papá se fue cuando éramos muy chicos. Si bien nuestra madre es la única que, digamos, nos cría, es difícil. ¿Sí? No asistimos a los mejores colegios, digamos, lo que desata a veces algunas situaciones incómodas. Y cuando somos chicos no fuimos los mejores en la escuela, pero bueno, a nadie le gusta en realidad estudiar, eso no es algo grave. Sin embargo, con mucho esfuerzo logramos estudiar, ¿sí? Recibimos algo que nos gusta también, y por suerte conseguimos trabajo rápido. ¿Tengo a mí? Qué bueno. ¿Hemos salido? Hola, hola. Ahí vamos. Por suerte, logramos empezar más rápido. Pero vamos a entrar a una empresa en crecimiento, una pequeña empresa en crecimiento. Estamos muy contentos porque estamos trabajando lo que nos gusta, digamos. Trabajar de lo que te gusta es como no trabajar. Digo porque particularmente yo tengo esta posibilidad. Tenemos un jefe muy copado, compañeros de trabajo muy copados. ¿Sí? Digamos que nuestra vida va bastante bien. ¿Sí? Para a estas alturas nosotros tenemos aproximadamente 20 años, conseguimos pareja. ¿Sí? Empezamos a diseñar planes para el futuro, empezamos a tener, digamos, esperanzas, una mirada mejor de la que teníamos cuando éramos chicos, creados por padres solteras, por ahí, en una situación económica inestable. Estamos un poco más contentos. Pero vivimos en Argentina y a nosotros también nos toca. Toca la crisis, vivimos momentos difíciles como cualquier otro, y en la empresa en la que trabajamos tenemos la mala suerte de que somos despedidos. A todo esto, nuestra madre cae enferma, bastante joven para ser madre, pero bueno, nuestra madre cae enferma de la verdad que nosotros estamos sin trabajo, nuestra madre es enferma, perdemos nuestra pareja. Es una situación bastante difícil para nosotros,
para colmo de males, por problemas con los bancos que hay en esta época, está todo tan complicado, perdemos la pequeña casa de nuestra madre, una hipoteca, nos quedamos sin casa, perdemos básicamente todo lo que teníamos, lo único que teníamos era nuestra madre, nuestra casa y nuestra pareja, nos quedamos sin nada, dormimos en el hospital, ¿sí? Mientras visitamos a nuestra madre, tratamos de buscar trabajo, pero la situación en la Argentina en esta época está muy complicada, no conseguimos nada, estamos básicamente pasando hambre, empezando a pasar hambre. Sin embargo, hay algo en la cabeza que nos está taladrando. ¿Sí? Nos quedamos pensando en que la empresa donde yo trabajaba antes estaba bastante bien, mi jefe ganaba muy bien. ¿Por qué me echaban a mí? Estaba bien, ¿por qué no se bajó el sueldo a mi jefe? Entonces, empiezo a pensar en mi jefe. Me acuerdo de él. Y voy a casa a pedirle que no, que me vuelva a mi trabajo. Digamos que en la casa no había nadie. Yo preso la desesperación, habiendo perdido mi casa con mi mamá enferma, sin trabajo, sin posibilidad de conseguir otro trabajo, de hecho, sin ahorro, sin plata, y con una Argentina como la que estaba, tomo una mala decisión. Entro. Pero me doy cuenta, me arrepiento, digo no, yo no voy. Yo no soy. Y me voy. Pero alguien me vio, y yo llamo a la policía. Y vienen, ¿sí? Y me agarran. Me agarran y voy en cárcel. No robé nada en realidad. Tuve una accidentación, no pasó nada. Pero me encarcel. Me atrapan y me encierran. Recordemos también que mi madre es enferma. No tengo forma de sostenerla ahora. Y encima estoy encerrado. Así que estoy bastante complicado. También recordemos que yo soy la persona que le entró a la casa a mi jefe. Mi jefe se sintió mal por eso, seguramente. Mi jefe también conoce la situación, conoce qué me pasó después de haber sido despedido. Entonces, desde el punto de vista del desempleado, miren esta imagen. Pueden obtener alguna sensación desde el punto de vista del desempleado. Desde el punto de vista del jefe, tienen la imagen de su familia, de su mujer y de sus hijos. Pueden obtener alguna sensación de eso. Vamos a hacer un cambio. Vamos ahora de nuevo al ex empleado. Perdimos nuestra casa. Esta es la casa de nuestro jefe. ¿Pueden tener alguna sensación sobre esto? ¿Pueden sentir un poco de injusticia con este panorama? Vamos de nuevo al punto de vista del jefe. Somos el jefe. Esta casa la construimos con años de trabajo. ¿Pueden sentir algún tipo de orgullo? Por supuesto que sí. Perfectamente vale. Ahora, desde el punto de vista del jefe, ¿qué sensaciones transfiere esta imagen? Las personas que confían en su casa. Y ahora, desde el punto de vista del ex empleado, ¿cómo le dirían a su madre que están en cana por haber tratado de robar? ¿Qué sensación les da eso? Bueno, básicamente ese era el conjunto de experiencias que tenía pensado. Si bien por ahí se perdió un poco por no haber tenido micrófono en un principio, ¿sí? Vamos a ir al punto del que en realidad quería llegar. El título de la charla es Entendiendo al enemigo. Explican qué enemigo, el ladrón, el jefe, la sociedad, quién es el enemigo.
En realidad, nuestro problema es principalmente que hoy tenemos una tendencia a perder la empatía. La sociedad no alienta a uno a ser empático. El que es empático pierde. ¿Sí? El que es empático pierde. Porque si uno se anda preocupando por absolutamente todo, pierde. Porque nadie se va a preocupar por uno. Eso es lo que la sociedad nos enseña. ¿Qué pasa si fuese al revés? ¿Qué pasa si todos preocuparse por todo? Realmente sería un poquito mejor. Pero a lo que voy, el ser humano, en la sociedad, nos enseña a deshumanizar a los que no conocemos. Por ahí sí somos empáticos dentro de nuestro círculo familiar, pero para afuera no te conozco, sos un robot. Nuestro mayor enemigo es el que crea esos enemigos. Nuestro mayor enemigo es el que crea esos robots fuera de nuestro círculo. Nuestro mayor enemigo somos nosotros. El mayor enemigo que podemos encontrar está dentro de nosotros. Nuestros enemigos son nuestras propias limitaciones, nuestras propias barreras construidas por nosotros mismos, ¿sí? Para protegernos, tal vez, de lo que es la sociedad hoy en día. Entonces, ¿a dónde quería llegar? Por las manos. Volviendo al tema del que partimos, ¿sí? Mi intención de la charla es tratar de presentar y de transmitir un poco lo que es la empatía, qué es, cómo funciona y por qué es tan importante o por qué yo considero que es tan importante, ¿no? ¿Qué es y cómo funciona? Creo haberlo cubierto, al menos en pequeña medida. Por ahí el ambiente no ayuda mucho, no me fue posible transmitirlo bien, creo. ¿Qué es y cómo funciona? Hubiese ya, digamos, ya lo hubiese cubierto. ¿Por qué es tan importante? Es una pregunta que se las voy a dejar a ustedes. Es una pregunta abierta. Cada uno de ustedes tendrá que tratar de resolver por qué la empatía es importante, por qué no la ponemos más en práctica. Y bueno, si quieren desde ya compartirla, por qué creen que es importante o por qué creen que no es importante, por qué creen que estoy equivocado, también lo puedo llegar a aceptar. Tal vez no lo comparto, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista y es perfectamente válido. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Qué es la empatía? ¿Por qué es importante? Sí, no necesariamente estoy buscando esa respuesta. Tal vez si quieren decir algo sobre el tema, si quieren compartir alguna experiencia, si quieren tocar el tema desde su punto de vista. Ya que estoy cerca del micrófono, aprovecho a usarlo. Pero por ahí si lo podemos alcanzar a otro más que tenga la pregunta. Un ejemplo de, no sé si de empatía, pero por ahí del espíritu colaborativo que estaría bueno traer a la mesa porque por ahí funciona. Quizás cuando escuchamos esas cosas nos ponemos a preguntar si la práctica, si la realidad demuestra si la solidaridad o el egoísmo funciona. Para el que esté interesado, es algo un poco complejo de explicar acá, pero para el que esté interesado le recomiendo leer algo sobre Nash y teoría de juegos. Es una hipótesis sobre dos ladrones que roban un dinero y lo esconden en algún lugar. Y matemáticamente está analizado las diferentes reacciones que pueden tener esos dos ladrones cuando los atrapa la policía. Suponemos que la policía los pone a esos dos ladrones en habitaciones separadas y le dice a cada uno de ellos que si confiesa, si traiciona a su compañero, lo que le van a reducir la pena a él y a su compañero le van a dar cadena perpetua.
cada uno de ellos, si elige traicionar a su compañero, los dos se van a ir en cadena perpetua, porque no saben lo que va a hacer el otro. Y si cada uno de ellos decide colaborar, los dos van a tener una pena mínima, entonces van a llevar menos costo sobre sus espaldas. Si ninguno de los dos confiesa, también van a tener cadena perpetua los dos. Es decir, es una demostración matemática en base a mínimas posibilidades. ¿Quién tiene mayor o menor posibilidad es decir, matemáticamente está tratando de demostrar cómo la solidaridad conviene en la práctica. Después tenemos ejemplos como las hormigas, las famosas hormigas argentinas, que cuando se encuentran entre sí en distintos territorios se reconocen por especie y colaboran entre ellas, un hormiguero colabora con otro hormiguero de acuerdo a la especie en contra de otra especie, así como han desplazado a otras razas de hormigas. Es decir, me parece que tanto desde la lógica como en la naturaleza hay ejemplos en los cuales la solidaridad es una ventaja evolutiva, y quizás en cierta forma nosotros también somos una muestra de eso. El ser humano sigue siendo una sociedad que colabora entre sí, que se construyó a partir de colaborar los unos con los otros. Me parece que estoy usando la palabra solidaridad en lugar de empatía, pero me parece que la idea es un poco la misma. Y llegamos hasta este punto, diría Emilio Dolina, en realidad construimos toda la sociedad para conquistar a las mujeres, pero bueno, esa es una visión un poco machista, pero en realidad también es una forma de ver lo mismo. Estamos colaborando para un fin, estamos colaborando para construir una sociedad. Ahora nos estamos dando cuenta todos juntos que la forma en que está construida la sociedad quizás no lleva a nada bueno, entonces podríamos hacer algo para cambiar esa forma de sociedad que tenemos y llevarla a algo que nos sirva a todos, a otro tipo de sociedad que colaborativamente nos salve de la extinción, porque básicamente lo que está hablando Saygues y videos que están alrededor de Saygues como ¿cómo se llama este último que salió? Paraíso Volvido, el último video que plantea esa alternativa, la alternativa de que o construimos nuestro paraíso o nos vamos a la extinción. Y si asumimos eso de que está en juego nuestra vida, nuestra existencia como especie en todo esto, vamos a ser solidarios. No solidarios porque es bueno, porque hay un ser supremo que nos va a recompensar si somos solidarios, sino porque nos conviene. Nuestra vida o nuestra descendencia depende de eso, de ser solidarios. Y creo que está muy ligado al concepto de empatía que hemos planteado. No sé si alguien quiere el micrófono. Sí, gracias justamente por eso. Ahora que tocaste el tema de lo que es referido a lo científico, yo no lo definí científicamente la empatía, pero en realidad la empatía sí tiene una base científica, una base neurológica. Hay estudios, de hecho, que demuestran cómo una persona que aplica empatía, digamos, al observar a una persona triste, se activan las mismas zonas del cerebro que en la persona triste. Este es un estudio que realmente fue hecho, incluso sucede entre especies. Sucede en los monos, sucede en los ratones, sucede en los delfines, se cree que sucede en los elefantes y bueno, en unas cuantas especies más. Por lo tanto, la empatía no es una cuestión casual ni puramente humana. De hecho, hay un experimento muy interesante hecho con monos en los años 60, que básicamente el experimento consistía en darle a los monos alimento cada vez que tiraban de una cadena. Pero, ¿qué pasaba? Esa cadena, al tirar de esa cadena, electrocutaba a uno de sus pares, le daba un choque eléctrico. ¿Qué sucedió? O sea, en realidad lo que se estaba buscando probar con el experimento es que un miembro de una especie era capaz de pisar a otro a fin de beneficiarse de uno mismo. ¿Qué sucedió con los monos? Varios monos se rehusaron a comer durante más de 10 días, con tal de no lastimar a un compañero. Y digamos que es un mono, ¿no? Es un animal por ahí
un poco más instintivo que el humano, que por ahí, no sé, el alimento lo percibe con más vehemencia. Por lo que los humanos, digamos, que nos consideramos una especie superior, tendríamos que ser mucho más capaces, tendríamos que ser capaces de demostrar grados de empatía muy superiores. Sin embargo, no lo hacemos en realidad porque la sociedad nos ha llevado a esto. El ser humano, por naturaleza, en realidad es empático y es colaborativo. Un ser humano solo en la naturaleza no hace nada. No dura 5 días en la naturaleza solo. No somos débiles, no somos especialmente rápidos, no somos especialmente fuertes. Dependemos del uno del otro. Nos gusta más, somos así, en nuestra especie. Somos animales gregarios. Y la empatía es un mecanismo básico que se ha ido perdiendo en pos del consumismo, en pos de no te preocupes por lo demás, comprar y te vas a sentir mejor. Eso es lo que la sociedad nos ha hecho hoy en día, y por eso esta es una de las causas por las cuales la empatía se ha ido perdiendo y se le ha restado importancia. De hecho, quienes, digamos, en Argentina, si bien encontramos muchas personas que decís, no, este es más bueno que el ASI, otra persona que no lo conoce, este es un boludo, este lo cagan todo. Y es así, está mal. ¿Sí? Porque el tipo, por ser un buen tipo, no tiene por qué cagarlo todo. Un buen tipo, tendríamos que ser todos así. Sería un mundo bastante mejor, bastante mejor de eso. Eso quería contar a mí. Lo que pasa que... Lo que pasa es que el mismo sistema socioeconómico te obliga a no ser empático. O sea, el mismo sistema en el que estamos inmersos Dificulta, digamos. sí, o sea, es el típico luchar por el alimento, luchar pelear por un puesto de trabajo, competir, ¿no? O sea, la competencia está inserta dentro del mismo sistema socioeconómico en el que estamos metidos. Por lo tanto, yo creo que vos lo hiciste muy bien con la experiencia, con esos dos puntos convergentes en tu experiencia, que convergen en un mismo instante, y cómo se puede ver de dos maneras completamente antagónicas la misma situación. Y fíjate, las dos diferencias de los dos ejemplos que diste están justamente, el contraste entre esas personas está dado porque son dos personas que tienen dos posiciones dentro del sistema. Porque como seres humanos, ¿qué diferencia tenía? Uno no tenía madre, o tenía una madre enferma, pero después las diferencias estaban dadas por haber tenido creo que esta es la clave, haber tenido una niñez mucho más suave, digamos, uno, y una niñez más árida de otra persona, que hizo que esos rumbos fueran divergentes. Entonces me ocurre que gran parte, bueno, y creo que por eso lo tocamos desde el movimiento, gran parte de esa deficiencia que tenemos como seres, esa deficiencia que cuesta ponerse en el lugar de otra persona, está dado justamente por el competir, porque nosotros nacemos y nos desarrollamos para competir por un puesto de trabajo, para competir por justamente algo escaso que es el dinero, ¿no? Para competir por escasez. Y esa competencia nos hace que la empatía sea algo que justamente es negativo para el fin, o sea, a los efectos del sistema, a los efectos de la supervivencia del sistema, la empatía es algo negativo. No sé si no recuerdo, ¿no? Sí, más claro la bandera. Eso voy a decir. Sí. Bueno, no, igual hablo fuerte. Dale, No, yo quiero decir que estoy muy contenta, alegre de que esto suceda, porque como sé, yo tengo bastante también más experiencia con chicos, como que así escucho hablar de un tema importante, porque a veces uno se siente en una isla, pero nadie se da cuenta que esto es la ley de la selva, que es un maltrato, que los chicos están viniendo ya de los 5 o 6 años con una lesión cada año superior en todos los niveles, privada, pública, todo. No se dan cuenta. Entonces veo gente joven hablar de eso. Ay, bueno, por lo menos eso le van a hablar a sus hijos. Por lo menos porque hay algo que esa ley de la selva, que bueno, los monos no tienen la penetración tal vez cultural que tiene el ser humano. El ser humano es cultural, o sea que a un chico le enseñes, los papás no le hablan, mira, no tenés que quitar al otro, el chico no lo aprende, que en la familia no dan esos ejemplos. Entonces bueno, no quiero dar más ejemplos, pero no es tan ejemplo. Hablarlo
velocidad, que no le crecen los músculos y está toda con unos aparatos especiales, y la pasotía no la dejaba pasar, yo no podía creer, porque hace rato que no venía un nene tan agresivo. Tengo que trabajar mucho con este nene. No, porque capaz con y desde chiquito ya tenía, él desarmaba las pistolas. Así los demás escuchándolo, tenemos a conocer todo un trabajo de padres, de no estar ausentes, y poner en presencia estos temas, porque realmente yo pienso que así no podemos criar nuestros hijos y nuestros nietos, yo soy abuela, porque por más educación de la escuela linda que le demos, va a rozar, es más, a mi nieto lo tuvieron que cambiar de escuela por la cuestión de la violencia. Me decía, yo quiero, abuela, ¿cómo me decís? ¿Cómo es defenderte? Yo le decía, mira, la mejor defensa es que no te importe nada. Yo, ¿qué le estoy diciendo? Pero no sabía qué decirle. Entonces todo eso también se traslada al planeta, al cuidado del agua. O sea, en película está todo bárbaro, demostrar Avatar, demostrar la de bárbara, pero en realidad hay algo que hace que los papás sean impotentes de dar ese ejemplo. Hay algo que hay que trabajar mucho. En la casa sobre todo, ¿no? Bueno, eso creo que... Gracias. Buenas tardes. Yo retomaría, no me parece la selva ni el instinto, al revés. Creo que toda esta falta de empatía tiene que ver con la desconexión de los niños. Hay una realidad, estamos en la sociedad y creo que nos cuesta mucho cambiar de pisar cemento por pisar tierra. Pero sí tomando conciencia de lo que podemos hacer, que creo que todos nos hemos experimentado, estamos muy locos y nos ponemos en contacto con la naturaleza, ¿no? Las famosas barros que hacemos por ahí o las caminatas, volvemos a conectar con el instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia es lo que para mí me conecta con uno mismo. Y solo desde la real conexión con uno mismo yo puedo ser empático con otro. No puede haber empatía, no puede haber para nada hacia afuera si no lo construye para adentro. Y la conexión hacia adentro es en contacto con lo que soy, es tierra, agua, aire, animales. Pero tenemos esta realidad, entonces si nos quedamos con, ahora no vamos a volver a la selva, no vamos a crear selvas en el medio de la ciudad ni bosques, pero sí podemos buscar esos espacios todos, los fines de semana, los días de semana, mirar el cielo, cosas simples que nos vuelven a conectar con lo de las hormigas, ¿no? Con esa conciencia de unidad. Y ahí para mí se soluciona esa desconexión que ofrecen los chicos. Hay una desconexión. Yo cuando estuve con indígenas teniendo en contacto con la tierra, eso te otra cara, otras emociones, otros sentimientos, ¿no? Es mucho más simple lo que pasa. Hasta Por eso es la vida. Vamos a ver si se me ocurría algo mientras escuchaba a los demás charlas, por ahí se puede sumar un poquito y encima corregir que con el tema de las hormigas me sonó mucho esto de que bueno, las hormigas se agrupan y logran entre distintos hormigueros de la misma especie desplazar otras especies. Bien. Entonces se lo de los chicos que vienen de otro barrio con otra carga de violencia y que agreden a nuestros hijos, creo que todos vimos un poco. Lo que me quedé pensando es cómo en distintos anillos o radios de alcance de la empatía. Es decir, tal vez a mí me resulte fácil ser empático con mi vecino que tiene una vida similar a la mía, que puede tener un día mejor o peor, que puede contestarme de una mejor o peor manera, pero me resulta más difícil ser empático con el chico de la villa, que viene con una realidad distinta, con una agresividad distinta, y me resulta mucho más difícil ser empático con los tigres de la selva asiática, ¿no es cierto? Creo que nadie se sentiría bien si un tigre devora a su hijo. Sin embargo, al antílope el tigre le devora al hijo y lo toma como algo natural y se escapa del tigre, porque sabe que la naturaleza del tigre es devorar a otros animales. ¿A qué apunto con todo esto? A que por ahí la empatía hay que entenderla como algo mucho más grande, para entendernos nosotros como dentro de un organismo mucho más grande que es el planeta. Y que de ninguna manera estamos ni lejos del tigre ni lejos del chico
diferentes. Algunas nos cuesta mucho más entenderlas y ser empático con ellos, porque están mucho más lejos de nuestra realidad. Pero creo que la empatía debe servirnos para tratar de ponernos no solamente en el lugar del enemigo, sino de la otra especie, y no comportarnos como la hormiga que desplaza a otras especies porque se junta con los amigos de la misma especie, ¿no? Sino tratar de compartir el recurso de la mejor manera posible y tratar de entender que la realidad del otro, si es agresiva, es agresiva por algo, porque la naturaleza del tigre es el tigre y la de la vaca es la vaca. Una observación que me ayude sí, algo que no mencioné justamente sobre la empatía es que esto que hablábamos de, digamos, es difícil tal vez ser empático con alguien, con él, no por nada, que está sentado acá al lado mío lo más bien. Es mucho más fácil, la empatía se logra, o digamos lo que sería el mecanismo de empatía, se dispara con mucha más facilidad a través de el sufrimiento ajeno. La alegría puede ser, pero es mucho más potente el impacto al contemplar a alguien sufrir. No necesariamente una persona, puede ser también un perro, puede ser un animal cualquiera, vas a sufrir, no llega, de alguna forma, y digamos, al que no le llega, probablemente siendo un desorden. Hay enfermedades, hay personas incapaces de demostrar, de aplicar empatía, son los psicópatas. Los psicópatas son un caso extremo, negativo, de la falta de empatía. Está el otro que es el neutral, que es el autista. El autista es incapaz de demostrar empatía también. Y hay un par de casos más que no recuerdo. El narcisista creo que también, el narcisista patológico no es capaz de demostrar empatía, pero eso no sería tan grave. Pero sí, no todos siempre pueden demostrar empatía, pero la empatía es mucho más fácil, un disparador más fuerte del sufrimiento ajeno. Bueno, yo lo que quería un poco hacer hincapié es que nosotros todo el tiempo sentimos empatía, quizás no nos damos cuenta, pero por ejemplo cuando una persona, que pasa particularmente cuando alguien se corta, o se hace alguna herida, o jugando, o trabajando o algo parecido, si una vez uno ha sufrido una herida parecida, puede tener la capacidad de saber qué es lo que está sintiendo la otra persona en el momento de que le sucede eso. Ahora, un poco de lo que estaban hablando era el tema de cómo hacer para sentir lo que le pasa al otro si a mí nunca me pasó. Eso es un poco más difícil y requiere de un poco de proyección mental y de tratar de, por ejemplo, hacer hincapié en cosas que quizás sí son parte de ese sufrimiento, en este caso, o de esa experiencia que hayamos tenido, porque digamos sería imposible, si nunca hemos tenido una falta de alimento, saber qué es lo que es sentir hambre. Es una cosa un poco rara, digamos, y más si es hambre en extremo. Pero digo esto porque muchas veces se pierde ese sentido gracias a que no tenemos las experiencias, pero lo que decía Fernando es, si vemos a una persona sufrir y lo podemos conectar, podemos mirarlo a los ojos, porque digamos la biología que tienen los seres humanos es altamente sofisticada y, por ejemplo, no voy digamos mucho con cifras, pero la cara puede digamos hacer, creo que hasta un poco más de 1000 gestos diferentes, con diferentes cambios que se pueden notar como diferentes sucesos o situaciones que está experimentando la persona. O sea, no es la cara de sonriente de alegría, con los labios por abajo de tristeza. Hay un montón de caras más que te pueden permitir a vos además leer a la otra persona y saber más o menos qué le está pasando, qué situaciones particulares. Y con respecto a lo que decían allá, con el tema de esta naturaleza humana, nosotros superamos a los animales porque nosotros no tenemos la necesidad de competir.
nosotros somos lo suficientemente inteligentes para no tener que competir con otros, sobre todo de la misma especie, hablando así muy pronto, porque tenemos capacidad, o sea, no tenemos que pelear por un alimento si podemos compartirlo, no tenemos la necesidad de estar peleándonos por digamos, un refugio, habiendo tanto espacio. Entonces es como que hay una cuestión muy particular que tiene que ver con usar la inteligencia, entender si estamos yendo hacia atrás o yendo hacia adelante. Y la empatía es una cuestión, digamos, que se puede utilizar para tratar de empezar a sentir como los demás y conectarse con los demás. Me parece que es la idea, digamos, que me parece que lleva la empatía. Sí, de hecho me están viniendo cosas así sueltas a la cabeza que estoy estudiando en algún momento. Hay un punto por ahí interesante, que la empatía no se manifiesta igual en ambos géneros. Creo que igual todos lo sabemos ya. La mujer tiene mucha más facilidad de poner en práctica la empatía, y esa en realidad hay una razón de eso, es una razón química. Es una hormona que es la testosterona. Uno pensaría, pero el hombre tiene más testosterona. En realidad no funciona así, no estoy muy seguro por qué. Parece ser que el hombre, cuando se desarrolla en el vientre materno, tiene mucha más carga de testosterona, ¿sí? Y lo mantiene a lo largo de su vida, pero la mujer tiene muy poca en su desarrollo, en el vientre, y mantiene una cantidad estable durante el resto de su vida. Este efecto en particular hace que la mujer tenga una facilidad de aplicación de empatía no tanto mayor, pero significativa. Según estudios estadísticos, si mal no recuerdo, casi un 8%. Tienen más facilidad de expresar empatía que los hombres. De hecho, hay un test que se basa, es un cuadradito que te muestra solamente los ojos de una persona. Tienes cuatro opciones. ¿Qué está experimentando esa persona? Las mujeres aciertan en un 80% de las veces y los hombres en un 30%. Parece un dato interesante, me parece. Pero bueno, nada. Igual también al mismo tiempo me parece remarcable que dentro del movimiento Silence la gran mayoría somos hombres. Y no, bueno, necesitamos más. vos valís por 8, pero el hombre sí es igualmente capaz de demostrar empatía. De hecho, cuando yo daba la charla, cuando se estaba transmitiendo las experiencias, yo miraba a todos y los hombres y las mujeres. No sé por qué, pero bueno, es algo que se logra con la práctica, ¿no? Yo en realidad no tengo ninguna credencial sobre esto. De hecho yo me dedico a estos temas, con este tema, porque digamos, cuando entré en movimiento, viendo toda la parte de tecnología que me parecía genial, ¿no? Durante la charla la gente planteaba, obviamente, ¿cómo haces que está buena la ciudad de los supersónicos y toda la tecnología y lo que quieras, pero cómo haces para que eso funcione? Que la gente es jodida por naturaleza, van a querer quedarse con todo. Y bueno, empecé a investigar y me encontré con este tema, que lo traje a colación aquí hoy y lo he hecho en otras charlas. De hecho, mi segunda charla era justamente sobre una persona de clase baja que vivía en una villa. No sé si estuviste vos, cuando la vi en ZDate hace un mes, aproximadamente. Y bueno, la de hoy le di otro enfoque nuevo, por ahí más light, si se quiere. Iba a ser otra aproximación, pero un poco más compleja por ahí, y no quería cargarlo tanto porque no estaba seguro de cuánta gente iba a ver, que de hecho estoy contento, hay mucha cantidad de gente, no esperaba tanta gente. No sé si es por el título hollywoodense de la charla, pero bueno, nada, no sé si alguien tiene algo más parecido, alguna observación que hacer por allá. Hola, buenas noches. Yo lo primero que observo
consciente de qué genera la antipatía o todo lo que está en contra. El sistema es muy y todos somos muy cobardes porque tenemos muchos miedos. La base humana es que somos muy miedosos y nos cuesta agarrar tema por tema y abordarlo a fondo. Hablamos del caso de la policía, hablamos del caso del capitalismo, hablamos del caso del dinero, y todos es como que somos ajenos al sistema. O sea, el sistema lo manejan 10 y nosotros, y es así, lo manejan 10 y somos todos cobardes. Eso es para mí lo primero. La conciencia que no tenemos sobre cómo nos unimos, que ya te digo que Martín Fierro, los hermanos han unido, y que es lo mismo que esto que estamos hablando. Seamos unidos, pero estamos buscando abordar la empatía, pero no sabemos cómo decir, che, y esta inseguridad monstruosa, ¿cuál es el origen? Todos sabemos el origen, pero tenemos un miedo tremendo de hablarlo con el vecino, porque es muy peligroso este tema. Entonces la empatía está relacionada con la conciencia real, o más real, y yo creo que hay todo un sistema armado para que seamos todos antipáticos. Muy bien delimitado desde la información. Yo creo que los poderosos nos manejan para que este sistema muy feo siga siendo muy feo porque es muy buen negocio para ellos. Los miedos son lo que nos llevan a ser incapaces de ser empáticos. Pero los miedos creo que se solucionan con la unión sincera, y es muy difícil porque nuestro subconsciente ya está masacrado de miedos. Entonces está bueno, me parece el movimiento maravilloso, decir, bueno, ¿y qué hacemos acá hoy por una cosa más concreta que haga que tengamos un poquito menos de miedo para abordar este poder increíble de nosotros, y podemos decir, mañana que yo me sienta aquí a mi vecino le voy a hablar con más empatía, porque en realidad es un miedo que me pasa. Yo creo que los seres humanos somos maravillosos todos, y eso es todo lo que es el miedo. Muy de acuerdo con lo que dijo el señor. Yo me quería referir a lo que dijiste antes del porcentaje masculino y femenino, porque no sabía que era tanto, pero lo he escuchado bastante a Sergio Sinay, que ha venido a Cámara de Plata. Es un psicólogo que habla mucho del hombre de hoy, y no habla como que un hombre más, no ya el reproductor, el hombre que no llora, sino el hombre más empático, justamente. Y ha cambiado mucho. Yo tengo un hijo de la edad de ustedes, y el hombre ahora con los bebés es mucho más empático y aborda cambiar el bebé, estar en el médico. Yo creo que mi hijo cocina, o sea, hay muchos cambios que están muy buenos, que ese rol de mujer y hombre está cambiando. Incluso habló él de una experiencia que una mujer estuvo enferma 3 meses después de tener un bebé internada, y el bebé fue criado por el padre, y que en ese momento el bebé, cuando la mamá se recuperó, la mamá lo tomaba en brazos y lloraba al bebé porque quería ir al papá. O sea que maternar ya acá no es una función de la mujer solamente. Y hay muchos cambios con respecto a este porcentaje, y está bueno que cambie. Pero obvio, tenemos que multiplicar todo esto de los miedos, etc. Empatía para mí es ponerse en el zapato del otro, sentir lo que el otro puede sentir. Y caminar un rato. Y caminar cuando está muy bien. Bueno, gracias. Bueno, yo desde chica tenía ese tema, porque unos chicos nacían ricos y otros pobres, ¿no? Siempre se cuestionaba a mi mamá, ¿por qué no nacían todos con la misma posibilidad? Yo no lo entendía. Bueno, tengo la suerte ahora de dar cursos en las cárceles de menores. Y después de estar un rato con los chicos, menores de 16, en Madame, entendí
se dan en una biblioteca, empezó a hablar, y uno de los chicos, cuando hablaba y se manifestaba, trabajamos en equipo, yo lo veía como un animalito, ¿no? En los gestos, cuando nosotros no podemos preguntar por qué están o qué les pasó, después se lo preguntamos al director del penal. Entonces le pregunté al director del penal, ¿qué pasa con él? Y le digo, porque los gestos, todo. Y me dice, su mamá lo crió atado a la pata de la cama. Se iba a trabajar y él estuvo. Entonces uno los ve y después del cuarto, quinto día ellos te dicen, maestra, porque ellos te dicen así, vos vas a venir mañana, maestra. Entonces ahí entendís tantas cosas, por qué la violencia, y vos los terminás queriendo, te dan ganas de querer adoptarlos y llevártelos a tu casa, y ellos te dicen, y cuando salgamos de acá, ¿dónde los podemos ver? ¿Dónde los encontramos? Y la otra vez me pasó algo, sonó la alarma, me llaman a la noche del negocio y me dicen, bueno, te van a robar, que entonces yo decía, ay, que no sea ninguno de los chicos nuestros, ¿no? Entonces iba yo con ese tema. Cuando me di cuenta, ese chico que había robado, no sé quién era, se había ido, pero bueno, perdón si acá hay algún policía, pero que nos había sacado la plata de la caja había sido la policía. Entonces, ahí la empatía es el ponerse en los zapatos del otro. También está bueno si alguna vez podemos salir a la noche de la caridad y ver la gente que duerme en la calle, la profundidad que tiene, la espiritualidad que tienen. Y uno los ve y realmente ahí te das cuenta yo me cuestionaba cuando era chico, ¿por qué unos nacemos ricos y otros pobres? Sí, lo que acabas de decir, yo casualmente hace 2 días pasé por la esquina del banco HSBC que está ahí en el Logro de Independencia y me resultó totalmente extraño ver, porque creo que había una familia ahí en esa rampa, ver a este tipo de